Mi querida Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Oye, fíjate que estoy leyendo el libro de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda, y me voló la mente un dato que ella presenta en las primeras páginas. Ok. Ella dice que felizmente acepta formar parte del 25% de la población mundial que en algún momento sufrirá o ha sufrido un trastorno mental. Y me impresionó mucho y me puse a buscar los datos actualizados acerca de esto y está por ahí, están por ahí los datos sobre que 300 millones de personas en el mundo en este momento sufren depresión. Filos y Psique. Diálogos que sanan. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para sentir, pensar y cuestionar. Iniciamos. Sí, fíjate que son datos muy interesantes y es algo que vemos por ejemplo, yo te puedo decir en la consulta todo el tiempo, ¿no? Se está incrementando la demanda de los servicios de salud mental y estamos viendo bueno, hay una conciencia como más clara de lo que se trata. Todavía hay mucha desinformación. ¿Por qué? Estarás de acuerdo conmigo. Hay mucho tabú, hay mucho estigma respecto al tema de la salud mental. Hablamos de salud mental y mucha gente se asusta, ¿no? No sé si te pasa a ti, pero yo cuando me preguntan, ¿a qué te dedicas? Soy psiquiatra, todo el mundo se empieza a hacer pequeñito, como que no quieren que les vaya a diagnosticar algo. Les digo, no voy por la vida haciendo eso. Pero bueno, en este espacio creo que es una buena oportunidad para que hablemos del concepto de salud mental, de las enfermedades mentales y de las diferentes visiones que hay acerca de ello y principalmente qué hacer, cómo mejorar, cómo aportar algo, no sé, ofrecer herramientas, proponer herramientas para alcanzar esa salud mental de la que vamos a hablar. ¿Cómo ves? Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ahorita que lo dices, pues me está viniendo a la mente muchos pacientes que en el momento en el que yo siento o considero que es importante derivarlos a la atención de psiquiatría, se asustan, piensan que están casi siendo desahuciados, ¿no? Con Exacto. esa derivación, y inmediatamente entra el estigma. ¿No? El estigma ahí se apodera del consultorio, ¿no? Y se apodera de las personas. Y cuando, pues, lo que sabemos es que el 12.5% de las personas en el mundo que sufren cualquier enfermedad, esa enfermedad es de orden psíquico. Así es, así es. ¿Sabes? Leí una frase que dice que no hay salud sin salud mental. Muchas Así veces es. tenemos esa tendencia como a separar salud física, salud mental, sin darnos cuenta de que están intrínsecamente relacionadas, de que realmente no podemos solamente hablar de salud física y concentrarnos en la salud cardiovascular, la salud gástrica, qué sé yo, gastrointestinal, o hablar de solamente salud mental. Lo más conveniente, lo más adecuado, y esto con base en todo lo que la información que tenemos y la experiencia, es que volteemos a ver esas dos esferas, vamos a decirlo así, pero como una unidad, no como algo separado. Así es, me estoy recordando con esto que dices que una de las cosas que el psicoanálisis le donó a la humanidad es precisamente generar el concepto de enfermedad mental. Porque por allá de los 1800, 80, 1890, fíjate que no estaba este concepto de la enfermedad mental. Entonces, cuando las personas sufrían un tipo de depresión, un tipo de ansiedad, un tipo de psicosis, había muchas explicaciones acerca de eso, principalmente que eran explicaciones físicas, como dices, porque nada ¿Sí? más se concebía esto. Se decía que eran enfermedades nerviosas y las personas se trataban como
bueno, tenían tratamientos pues que no estaban dirigidos a su psique. Y bueno, se fue haciendo, digamos, como conciencia en el pensamiento humano de que, bueno, pues también, bueno, somos psique y que la psique también puede enfermar. Claro, claro. Y sí, esto que comentas es muy interesante, voltear hacia atrás y ver la historia y darnos cuenta cómo esto siempre ha existido. Esto no es algo nuevo. Se le puso ese nombre, como bien dices, esa Así es. aportación tan importante de parte del psicoanálisis, pero es algo que ha existido desde el principio, o sea, desde el inicio de la humanidad, ¿no? Entonces, es darnos cuenta de cómo estas enfermedades mentales, estas alteraciones de la salud mental han sido se han querido explicar de diferentes maneras. También influyen cuestiones culturales, por supuesto, Así influyen es. cuestiones de muchas áreas en que se ha tratado para tratar de explicar. Pero bueno, si hablamos del concepto actual de salud mental, hablamos de que no es solamente la ausencia de una enfermedad mental. No es que si yo no tengo depresión, estoy en buena salud mental, ¿sí? Así La es. salud mental es más que eso. La salud mental la podemos definir, grosso modo, como un estado de bienestar en el que el individuo pueda pueda expresar sus capacidades, sus competencias para enfrentar las situaciones del estrés de todos los días, para poder relacionarse de una manera conveniente con las personas que lo rodean, para poder realizar sus actividades cotidianas, ya sean académicas, laborales, etcétera. Si las puede realizar de esta manera, o sea, de una manera conveniente, podemos hablar de una buena salud mental. Y de allí se va a desprender algo muy interesante también, que es, ¿y cómo hacer para tener esa salud mental? No sé si le quieres agregar algo a esta definición que hice así de lo que es la salud mental. Pues me estaba viniendo a la mente, querida Adriana, cuando se le hace alguna sugerencia a las personas acerca de ver a un psicólogo, de ver a un psiquiatra, y que le dicen inmediatamente no estoy loco, ¿no? Ujú. Y que muchas personas dicen no estoy loco porque consideran que pues pueden ir a trabajar, porque consideran que pueden pues tener algunos momentos felices o relajados en las fiestas, pues en el uso de sustancias, o porque piensan pues que no están viendo alucinaciones o escuchando Exacto. alucinaciones, ¿no? Pero eso no necesariamente recupera este asunto del bienestar que dices, ¿no? O sea, podemos estar funcionando en la vida, podemos estar funcionando en la vida, pero sin la sensación de este Así bienestar es. del que hablas, ¿no? Y a mí me parece, o yo diría que la salud mental, pues sí, o sea, se puede ver desde cómo estás relacionándote con el mundo, desde dentro hacia afuera, pero también desde dentro hasta dentro de uno Así mismo, es. ¿no? Entonces, esto de dentro de uno mismo, a ver, dentro de mí, de la manera en como yo me vivo, experimento este bienestar, experimento esta confianza de pensar y de acompañarme a mí mismo en mis pensamientos, en mis emociones, ¿no? Y si ahí hay mucho malestar y si ahí hay mucho sufrimiento, pues pensaríamos que entonces este asunto de la salud mental y uno mismo como que necesita revisarse o pensarse o reflexionarse. Claro, además es, pensando en esto, no se trata de estar felices todo el tiempo. No se Así es. trata o sea, no se trata de que confundamos una buena salud mental con que no me importa lo que pasa en el mundo, con que, como solemos decir, ¿no? Que se me resbale todo. Hay pacientes que me dicen: "Doctor, es que yo quisiera aprender a que se me resbale todo". Digo: "A ver, espérame, no, entonces no es conmigo, ¿no? No es aquí, creo que es en la puerta de al lado", pero bueno, se trata como de aceptar también nuestras emociones, la forma en que reaccionamos con el mundo, como decías, cómo nos relacionamos, pero que nos hagamos responsables también.
de todo esto, que nos hagamos responsables de nuestras emociones, que nos hagamos responsables del autocuidado, del autoconocimiento. Y no solamente, insisto, del tema físico, no es que yo voy al gimnasio todos los días, entonces estoy en perfecta salud y luego llega la persona al trabajo o a casa y explota por la mínima situación, sin importancia. Allí yo preguntaría, ¿realmente estás bien de salud? ¿O hay algo que valdría la pena revisar? Un paciente hace unos días me decía, un señor ya, no sé, 60 años, algo así, me decía, doctor, es que regresé con usted, se había ausentado un poco, regresé con usted porque estoy muy bien de mi mente, estoy muy bien, pero nada más quisiera ver si me puede ayudar a que sea más organizado con mis tiempos, pero lo hago por cuestiones físicas, para poder ir al gimnasio, para poder comer correctamente, etcétera. Pero no, la salud mental está bien, me decía. Ok, vamos a revisar cómo estas dificultades que tienes para organizar tu vida cotidiana para ese autocuidado, cómo está repercutiendo en la salud mental, ¿sí? Aunque aparentemente me dices que no. Pero vamos a echar un vistazo, ¿no? Y también, ¿por qué vino a consulta con psiquiatra, con psicoterapeuta y no con un nutriólogo, por ejemplo, ¿no? Que, que le puede decir mejor cómo alimentarse. Entonces, en el fondo está como esa sabiduría de que sí tienen esa relación, ¿sí? Y muchas veces lo vemos. Además, hay personas, se sorprenden cuando en una consulta, de primera vez principalmente, investigo, indago acerca de cómo está la salud física, si se han hecho exámenes generales últimamente, cómo se alimentan, si tienen actividad física, si utilizan algunas sustancias, y se sorprenden como diciendo, pero ¿eso qué tiene que ver, Pero no? eso qué tiene que ver. ¿Eso qué tiene que ver con, yo vengo porque tengo mucho estrés, vengo porque yo no puedo dormir, doctora, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, pues aquí estamos para explicar cómo tiene que ver una cosa con otra. Y en esto que dices, yo me conectaría con la manera en que las personas también entienden estar bien, ¿sí? Que eso no necesariamente es preocuparse por estar bien, no necesariamente implica salud mental. Como tú dices, muchas personas están pensando en estar bien porque estar bien es estar adaptados a este ritmo frenético, a esta vorágine de la vida que nos pide cada día más que nos adaptemos a las exigencias de este capitalismo tardío, ¿no? Así es, A este asunto de tener más, a este asunto de producir más, a este asunto de tener más, aunque no ser más. ¿Sí? así es, sí. Y en esto, o sea, me visitaba una persona en estos días y me decía que se sentía muy frustrada porque sentía que no estaba llegando al punto en el que todos sus colegas, al punto al que todos sus colegas sí estaban llegando en términos de productividad económica, en términos de reconocimiento. Y yo le preguntaba si esa sensación que él tenía de ir detrás no era precisamente la situación que lo hacía sentir enfermo. ¿Sí? Claro, Es decir, este mandamiento de que entonces tienes que estar al parejo de todos los que muestran en las redes sociales que están llegando al éxito porque tienen todo toda esta, digamos, como conjunto de cosas de éxito, ¿no? Y bueno, y quien no las tiene, entonces dice, bueno, estaré bien, ¿no? Pero esas preguntas que tienen que ver con esas comparaciones, pues no necesariamente implica que alguien se esté preguntando sobre la salud mental. claro. Y fíjate que esto me lleva también a pensar en cómo la salud mental es algo que tiene que ver con múltiples factores. Uno de ellos, muy importante, muy presente, es este que comentas, esa presión social.
esa presión, esa exigencia de que tenemos, como bien dices, de ser más, de tener más diplomas, de tener más dinero, de tener un mejor auto, de viajar más, de poner muchas fotos en redes sociales para que vean que somos exitosos, etcétera. Ese es un factor, pero también hay factores biológicos, hay factores bioquímicos, genéticos, que no dependen de nuestro control, que no dependen de un entorno, que pues simplemente nacemos con ellos. Hay una predisposición, hay cierta vulnerabilidad para padecer o para sufrir, para tener algún trastorno mental, alguna alteración importante. Y está también el factor, obviamente, ambiental, en donde crecí o qué me pasó en la infancia, mi historia de vida. Si hubo por ahí alguna situación traumática, alguna situación de abuso, ahora esta situación del bullying, que siempre ha existido, pero ahora ya tiene nombre. ¿Va? Eso, obviamente, factores como ya mencionamos de alimentación, de actividad física, de relaciones sociales, verdaderas relaciones sociales, no relaciones sociales virtuales, no relaciones sociales, perdón, como fantasmas, sino relaciones sociales verdaderas, en donde la gente se toque, la gente se escuche, se mire directamente. Y esto también lo vimos de una manera como muy, muy clara con el tema de la pandemia. Todos los problemas emocionales se fueron para arriba por esta situación del aislamiento social al que tuvimos que someternos para cuidar otros aspectos de nuestra salud. Sí, ahorita que estabas diciendo acerca de los distintos factores que influyen en tanto en la salud como en la enfermedad mental, me vino a la mente una sesión que tuve con una consultante, donde ella estaba reconociendo de manera muy dolorosa, pero también muy valiente, que no le había tocado el mejor de los cerebros, me dijo así. Y yo le decía que, bueno, ¿por qué? Porque pues ella ha sufrido de pensamiento delirante durante mucho tiempo de su vida, ha sufrido muchísimo, pues ella reconocía en su historia familiar pues estos factores genéticos y también estos factores ambientales que la habían de alguna manera predispuesto a que su mente estuviera fuera de control sobre ciertos momentos y le hacía sufrir mucho, porque ella se ha sentido en interacciones pues muy, pues muy rechazada, pues muy sufriente. Y a mí me pareció tan valiente de su parte decir, pues este cerebro me tocó, este cerebro me tocó, pero cuando ella dijo eso, yo también me puse a pensar, esta consultante se está posicionando ante la vida con esto, con esta aceptación. Y yo creo que entonces la salud mental también tiene que ver con cómo nos posicionamos ante la vida y ahí es donde creo que la filosofía nos puede ayudar mucho, porque no solamente es reunir como estas condiciones que podrían hacernos pensar que, bueno, pues ya tenemos la salud, ¿no? Es decir, tener un buen trabajo, hacer ejercicio, tener como una red de apoyo grande. Esos son ingredientes, son elementos, pero creo que uno muy, muy importante es cómo nos posicionamos ante el mundo, cómo nos posicionamos ante la vida. Y a mí me parecía muy admirable que esta persona se estaba posicionando ante la vida con una aceptación de lo que es, pero también como una aceptación activa, de decir, bueno, me toca hacer muchas cosas en adelante, porque, no sé qué pienses tú, mi querida Adriana, la salud mental no es una cosa que se obtiene una vez por todas. La salud mental es un proceso en la vida. Es un proceso en la vida que no termina y que entonces todo el tiempo nos tiene ahí en la tensión de cómo guardar ese equilibrio, de cómo obtenerla y de repente si se pierde, entonces cómo la recuperamos. Sí, de hecho es como cuando uno va al gimnasio. O sea, puedes ir al gimnasio y dices, es que yo quiero poder levantar tantos kilos con este aparato, con estas pesas, qué sé yo, y luego lo logras y sueltas. ¿Qué es lo que pasa? Pierdes lo que habías ganado. Si quieres mantener eso, necesitas continuar
trabajando en ello, ¿sí? Y esto que dices de la aceptación, me parece que es una palabra clave, y más que una palabra, es una acción clave en el mantenimiento de una buena salud en general, me atrevo a decir, porque ¿cuántas personas no conocemos que saben que tienen diabetes, que pueden decir, no me tocó el mejor páncreas porque dejó de Así es, producir así es. insulina, pero y que lo acepten y digan, bueno, es el páncreas que me tocó, sí, ya se cansó mi genética, qué sé yo, todos esos factores, pero que si lo aceptan de una manera plena, bien conscientes, entonces van a proceder a ese cuidado, van a hacerse responsables y a comprometerse con lo que necesitan hacer para mantener de la mejor manera la salud con lo que tienen. O sea, es estar bien con lo que tenemos, como bien dices. Sí, sí, se me ocurre preguntarte cuáles son los mitos más comunes sobre la salud mental que has escuchado en el consultorio. ¿Quieres que te los mencione por orden alfabético? ¿Por, Pues por sí, es que la lista es frecuencia? grande, ¿no? La lista es bastante grande, es algo que con lo que hemos aprendido a, a vivir en el día a día, en la consulta de salud mental. Y puedo decirte que la mayoría, si no todas las personas que trabajamos en el área de la salud mental, enfrentamos mitos muy parecidos. Como psiquiatras, todavía tenemos un poquito más. El Sí, primero que dices, el primero que te puedo mencionar, que tú lo comentaste, es que me mandaron con psiquiatra. Entonces, ¿estoy loco? ¿Estoy loca? ¿Estoy? Se hacen esa pregunta, ¿no? Y tardan mucho tiempo en llegar a la consulta psiquiátrica. Bueno, eh, definitivamente no. ¿Sí? Una persona que acude con psiquiatra no es que esté fuera de la realidad, es más, una persona que está fuera de la realidad, eso que llamamos locura, o que lo correcto es llamarlo psicosis, no son personas que van a ir a tocar la puerta del psiquiatra, los van a llevar. así es, ¿Sí? así es. Entonces, bueno, esa es una. No somos no vemos exclusivamente pacientes con psicosis. La segunda, los psiquiatras, no había venido con psiquiatra porque los psiquiatras siempre traen zombies a los pacientes, ¿sí? Yo tengo una tía que está con tratamiento psiquiátrico y anda como zombie. Falso. Hay casos en los cuales sí es necesario dar una sedación, pero te estoy hablando de casos afortunadamente poco frecuentes, casos en donde hay realmente una psicosis, una situación de un riesgo importante para el bienestar físico, para el bienestar de la persona o de su entorno. Entonces, bueno, ahí sí se damos, pero eso es notificando. Pero hay muchas personas por la calle que podemos cruzar y que no nos vamos a dar cuenta de que están tomando medicamentos del área de psiquiatría. Esa es otra. La otra, doctora, es que le tengo mucho miedo a los medicamentos porque tengo temor de hacerme adicta o adicto. Falso, falso. Un medicamento, cuando está indicado por un médico, por un especialista, es un medicamento que va a estar bien manejado, bien indicado, bien dosificado y que idealmente la persona, como cualquier otro medicamento, con cualquier otra enfermedad, va a necesitar un control, una supervisión. Entonces, obviamente, si la persona, cualquier persona empieza a tomar medicamentos sin supervisión médica, el riesgo es de que sí se haga adicto y podemos ver que hay personas que pueden hacerse adictas hasta medicamentos para el dolor de cabeza, medicamentos de otro tipo y no precisamente los psiquiátricos. Esos son como un botón, como una muestra de lo que vemos todo el tiempo. Y ahorita recuerdo un caso de una chica que tenía años con un tema de depresión. Acude a consulta, yo le diagnostico la depresión y le digo, necesitas medicamento. Es importante y le doy toda una explicación. Y luego me dice,
Adrián, es que tengo miedo de tomar medicamento. Pero para esto te estoy hablando que es una chica que ha estado tomando alcohol cada vez con más frecuencia para disminuir la ansiedad que traía, la inquietud, la tristeza, que estaba fumando muchísimo, que estaba comiendo de una manera también sin control. Entonces mi pregunta fue, ¿y no le tienes miedo a todo eso? ¿A eso no le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a un medicamento que yo te voy a indicar, que te van a vender en la farmacia, que hay estudios y hay experiencia de que te va a hacer bien, pero lo demás no le tienes miedo? Se sonrojó y aceptó el medicamento. Sí, sí, precisamente estaba recordando algunas situaciones con pacientes en esa circunstancia, en donde estaban temiendo mucho sentirse dependientes de un medicamento, cuando muchas cosas que les ocurrían es estar en dependencia por ejemplo, de otras sustancias, como comentas en este caso de la paciente que recordaste, pero también en dependencia de hábitos enfermantes, ¿no? Es decir, de ciertas relaciones sociales enfermantes, ¿no? O que enferman, o ciertos hábitos, ¿no? Por ejemplo, como pasar 8 horas, con los videojuegos y dormirse a las 3 de la mañana para el otro día, trabajar con mucho esfuerzo, con mucho pesar. Es decir, también conductas, conductas de dependencia hacia ciertos estilos, de vida que no, pues que no traen la salud mental precisamente, ¿no? Y yo también estaba recordando como algunas creencias erróneas en el ámbito de la psicoterapia sobre la salud mental, y una de ellas es que cuando las personas la han perdido, la pueden recuperar sin esfuerzo. Muchas personas que llegan aquí me dicen, bueno, doctor, pues ¿con cuántas sesiones voy a tener? ¿Con 2 sesiones está bien? Sí, bueno, preguntan eso y entendemos Sí, pues bueno, las personas vienen muy desesperadas, muy frustradas por este sufrimiento psíquico, emocional, y que quisieran, como yo creo que todos los que hemos sentido algún malestar, pues que eso ya se termine, ¿no? Pero me parece que eso es una idea, que no corresponde con todo lo que estamos comentando acerca de la salud mental. Es decir, que la salud mental pues es un trabajo, ¿no? Y pensando, no sé, cuando la salud mental se ha perdido, pero se ha perdido por muchos años, pues no se puede recuperar con una sesión. ¿Sí? definitivamente. Y creo que esa es una de las creencias, pues también, ¿no? Y hace rato que estabas hablando de los medicamentos, otra que se me ocurre, bueno, que he observado, pues, con pacientes que están en un tratamiento psiquiátrico, es que también durante el tiempo en el que ellos ya tienen como cierta idea de cómo les ayudan los fármacos sobre ciertas situaciones de la vida que las personas debemos enfrentar y que esas situaciones traen un malestar importante, muchas personas no quieren pasar por ese malestar de una manera consciente, de una manera responsable y entonces se automedican. Así es. Ese creo que es otro de los, bueno, de los mitos en torno a que la salud mental sea una cosa mágica de recuperar, ¿no? Que sea una cosa que no tenga ningún esfuerzo, ¿no? O que sea algo sobre lo que no tenemos que lidiar. Estoy recordando el libro de Un Mundo Feliz de Aldous Pues Huxley que se hizo en 1931, donde él ya profetizaba que íbamos a vivir en una sociedad en que los habitantes de esa sociedad, cuando sintieran cualquier malestar, por chiquito que fuera, iban a tener a la mano una pastilla que se llamaba Soma, que desaparecía esa infelicidad y entonces todo el mundo iba a estar feliz, en un mundo feliz. Pero que renunciaban a la experiencia de vivir el duelo, de vivir la pérdida, de vivir la frustración por los deseos, y que eso impedía entonces reflexionar sobre si nuestros deseos son adecuados o si es lo que yo debo desear. Entonces renunciaban a la capacidad de ser humanos, ¿no? Porque ser humano también es lidiar con la vida, ser humano también es lidiar con el dolor, es lidiar también con el sufrimiento, ¿no? Y buscar
soluciones ante eso. Eso también es ser humano. Claro, claro. Fíjate que ayer leí una frase, no recuerdo en dónde la encontré, que decía que una herida, estoy hablando de una herida emocional, es la puerta de entrada para la luz, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que eso es interesante. Y yo te quiero preguntar, Oscar, ¿qué mitos hay sobre los filósofos? Pues qué pregunta tan importante. Y yo creo que los mitos que hay sobre la filosofía, luego o sobre los filósofos, luego también impiden que pensemos cómo desde esa herramienta del pensamiento, pues podemos abonar a una vida buena. ¿Sí? Podemos abonar a una salud mental más amplia, ¿no? Pues se tiene el mito pues no sé, ahorita que decías de los filósofos, podía pensar en los mitos sobre los filósofos y sobre la filosofía, ¿no? Por ejemplo, sobre los filósofos, pues que uno anda ahí, por la calle hablando palabras al aire, como alguien que ha perdido la razón, precisamente, ¿no? O alguien que está perdido como en su propio mundo, ¿no? Pensando en cosas que a nadie le interesan o que son cosas como muy deschavetadas. Y creo que en torno a la filosofía, pues bueno, que eso es algo que no sirve o que solamente le sirve a los que quieren leer muchos libros, ¿no? Pero dentro de esos mitos creo que está el riesgo de creer estas cosas acerca de la filosofía cuando la filosofía nos puede ayudar mucho a cuestionarnos acerca de nuestra manera de relacionarnos con el mundo, de nuestra manera de posicionarnos ante el mundo y de posicionarnos de una manera reflexiva, de una manera examinada, de una manera responsable, de una manera consciente, ¿no? Porque creo que no solamente con los medicamentos, con la psicoterapia, es que podemos estar trabajando para vivir bien, sino también en cómo nosotros nos vamos a relacionar con una idea de felicidad, con cómo nos vamos a relacionar con una idea de cómo, de cuál es mi lugar en el mundo frente a los otros. Y creo que esas son preguntas que la filosofía nos ayuda a ir respondiendo. De alguna manera hay un paralelismo muy, muy interesante, ¿no? Entre lo que hace la filosofía o lo que busca la filosofía y lo que se busca también con el tema de la salud mental desde el punto de vista psiquiátrico, psicoterapéutico. Hay como un paralelismo, o sea, vamos hacia donde mismo de alguna manera. Así es, vamos hacia ser más humanos. Yo pensaría que esa Exactamente. es la misión central de la filosofía, ¿no? O sea, cómo hacernos más humanos. Y bueno, como platicábamos tú y yo en nuestro primer encuentro, pues la psiquiatría nos da herramientas para eso, la psicoterapia nos da herramientas para eso, el psicoanálisis nos da herramientas para eso, y la filosofía está de camino de cómo podemos ser cada vez más humanos. Y me refiero a cada vez más humanos porque, por ejemplo, pensemos qué sucedería como en el mundo feliz, como en este libro que estamos platicando, ¿no? En donde entonces si se erradicara para siempre el sufrimiento y el dolor porque tendríamos a la mano siempre una pastilla. ¿Eso es ser más humano? Me preguntaría yo. Y esa es una pregunta filosófica. ¿Qué es ser humano? ¿Qué es ser humano? ¿Para qué hacemos las cosas los seres humanos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de las cosas que nosotros hacemos? En torno a que seamos precisamente pues seres que tienen más autonomía, seres que se poseen más a sí mismos. Y entonces, pues hay muchas cosas que preguntarse, ¿no? En torno a la salud mental, o más bien la salud mental nos ayuda a preguntarnos por la salud mental, también nos lleva a preguntarnos otras cosas que van más allá del medicamento y que van más allá de un espacio de psicoterapia. Oscar, ¿qué te parece si partiendo de esto eh, preparamos el siguiente episodio para hablar
de eso que la filosofía nos ofrece como herramienta y de cuáles pueden ser algunas formas de cuidar nuestra salud mental. Me parece ¿Bien? una gran idea, mi querida Adriana. Sí, Súper. me parece muy bien. Súper. Ok, entonces nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Filos y Psique. Diálogos que sanan.